Buen día, estamos en Venga lo que venga, hoy es sábado, como siempre de 10 a 13 y soy Alejandro Litmanovich. Esto es Venga lo que venga, salud, espiritualidad y actualidad. Y ahora vamos a tener una conversación con Cecilia Sainz-Girons del Centro de Análisis Existencial Víctor Frankl, que nos va a contar justamente quién era Víctor Frankl, de qué significa el análisis existencial. Así que acá vamos. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Me escuchás? Yo no te escucho. A ver, Hola, hola, ahí está. ahí va. Creí que me habían activado ustedes el micrófono, así que bueno, estaba sin audio. Buenos Bueno, días, ¿cómo estás, Alejandro? bien, muy bien, muy bien. Ayer vos sabés que hablaba con una amiga, antes de ir a dormir, 12 y pico de la noche, que la hija, una adolescente, quiere empezar a estudiar psicología y siempre me pregunta qué libro puede leer. Y yo pensaba, y se ve que asociando, porque hoy íbamos a conversar, le digo, ya sé, El hombre en busca de su sentido. Y le empiezo a preguntar, ¿vos sabés quién es Víctor Frankl? A mi amiga Gabriela. Y me dice, no. Y le empiezo a contar de lo que yo extraje de las cosas que leí de Víctor Frankl, de su vida en el campo de concentración, de los parientes que no me acuerdo cuáles eran exactamente que fueron asesinados en el nazismo, y de la interpretación de los sueños, y que ese libro podía llegar a gustarle. Pero como vos sos mucho más compenetrada e involucrada con la obra de Víctor Frankl y la logoterapia, prefiero que nos cuentes a todos quién era Víctor Frankl, sus enseñanzas principales, sus libros y bueno, lo que quieras compartir. Bueno, muchas gracias, Ale. Víctor Frank fue un psiquiatra y neurólogo vienés que nació en el año 1905 y falleció en el 1997. Y esa obra que vos mencionás, El hombre en busca de sentido, es la más conocida de él, que narra su experiencia durante 3 años en 4 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Si bien él ya venía trabajando en la profesión y elaborando sus propios conceptos, esa experiencia fue como la confirmación de todas de sus afirmaciones, ¿no? Sus hipótesis. Él ingresa en el campo de concentración con su reciente esposa, su padre, su madre, que en realidad en uno de las publicaciones, creo que un discípulo de él, Eugenio Fisotti, cuenta cómo fue la decisión de él de quedarse en el medio de la guerra, porque tenía ya el visado para irse a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y entonces estaba como abrumado pensando si irse o quedarse al lado de sus padres en esas circunstancias tan caóticas, ¿no? En plena guerra Sí. y en plena persecución nazi, porque él era de origen judío. Ujú. Eh, y entonces dice que un día salió a caminar y encontró una piedra de la sinagoga de Viena y la lleva a su casa y la deja, ¿no? Entonces cuando se encuentra con el padre, ve que en la piedra había una letra dibujada y que estaba solo en un solo mandamiento, que era honra a tu padre y a tu madre. Entonces eso Ujú. para él fue la señal de que se tenía que quedar junto a ellos y no dejarlos solos en esas circunstancias. Entonces dejó vencer la visa y bueno, luego sabemos por la historia lo que sucedió, ¿no? Su hermano también estuvo en esos campos de concentración. Ah, no Bueno, sabía. todos fallecieron menos él. Él sobrevivió y cuenta un poco los momentos del ingreso en el campo de concentración, la vida en el campo de concentración y luego la liberación, ¿no? Ese libro lo escribe, él fue liberado en abril y lo escribe en diciembre, ¿En abril de qué año? ¿45? cuando termina, claro, la guerra mundial, Mm. ¿sí? ¿Y lo escribe? Eh, y lo escribe en diciembre, dictándole a secretarias, creo que son 9 días, así como si fuese una catarata, una catarsis de desahogo. Ese libro lo iba a publicar en forma anónima
y su título original es Un psicólogo en un campo de concentración, porque él hace un análisis, digamos, de las conductas, de las vivencias, los sentimientos, de lo que sucedía en ese momento. Pero deja una enseñanza tan fuerte, tan profunda, tan impactante, que uno dice, bueno, ¿cómo puedo pensar que semejante situación límite alguien haya sobrevivido? O sea, ¿cómo hizo? Ujú. Él dice que no sobrevivieron los mejores, ¿no? No se considera afortunado por sus cualidades, digamos, por haber sobrevivido, sino en parte por la casualidad, por el azar, ¿no? Pero también es cierto que él decía que quienes tienen un porqué, un para qué, a quienes los esperaban una tarea fuera del campo de concentración, tenían más Claro. chances de soportar ese sufrimiento extremo, ¿no? Entonces, de ahí uno de los pilares de la logoterapia, que es que la vida siempre encierra un sentido, ¿no? Sí. Que nosotros nos preguntamos muchas veces, bueno, esto, ¿por qué o para qué sucede? Pero en realidad es cada acontecimiento que vivimos que nos formula una pregunta. Y lo que dice Víctor Frank es que nosotros tenemos que responder, porque otro de sus pilares es que nosotros somos libres. O sea, ante circunstancias extremas, como fue el caso de estar prisionero, Ujú. él no podía elegir no estar allí, pero sí podía elegir la actitud con la que sobrellevar cada una de las cosas que les tocaba vivir ahí. Esto es Entonces, parecido a lo somos que libres siempre de escoger una actitud. te Sí, elegir. Esto me resuena a lo que dicen los estoicos. ¿Quiénes vamos a ser ante la claro. circunstancia? ¿Puede ser? Lo asocia ahora a eso. Sí, sí, bueno, él además de médico, hizo un doctorado en filosofía y sus grandes influencias son la filosofía existencialista, ¿no? Que justamente destaca el ser en el mundo, el ser ahí, que tiene que tomar decisiones y él no solo enfatiza la libertad, sino que junto a la libertad, la responsabilidad. Es decir, ante cada elección me hago cargo de lo que elegí, ¿no? Ante cada circunstancia doy la respuesta respondiendo con mi propia vida. Entonces, esa sería la dupla más importante en la concepción antropológica, que Claro. la toma de la filosofía. También, bueno, Sócrates influyó mucho porque utilizó el método del diálogo socrático para el Mm. trabajo con las personas. Muy interesante. Estaba pensando en una pregunta, corregime, porque a lo mejor lo leí de otro A lado, ver. pero me acuerdo que cuando los pacientes venían a verlo, no sé si se dice paciente dentro de la logoterapia. ¿Se usa también esa palabra o persona? Sí, bueno, depende de las traducciones. En general es la persona, La ¿no? persona. O el consultante. Bien. Sí, sí. Cuando venía algún consultante con muchas quejas, muy abrumado, que me pasa esto, me pasa aquello, no doy más, entonces él le preguntaba, corregime, ¿por qué no se suicida A usted? ver. ¿Por qué no se suicida usted? Bueno, sí, o sea, no era una regla general. Eso responde a una de las técnicas que él creó, que se llama la extensión paradójica, que por supuesto no se puede generalizar ni utilizar como una receta, no siempre se puede preguntar eso, ¿no? Sí apelaba a la responsabilidad, a que encuentre un valor, o sea, no porque encuentro algo que por lo cual vale la pena seguir viviendo. Pero bueno, es una técnica que no es que la usaba en forma general. Eh, No, claro, por porque si viene alguien, ejemplo, estoy para... angustiado porque no sé, me pasó tal No, cosa y no, claro, mandarle esa hay que tener pregunta, cuidado con esas... Sí, sí. Yo soy muy prudente en la transmisión de esos ejemplos porque tienen que estar contextualizados, tiene que ser en un vínculo terapéutico, claro. con una historia, conociendo muy bien al paciente, o sea, no cualquiera puede largarse a hacer este tipo de preguntas. Ujú. Hay un ejemplo un poquito menos dramático en el que un paciente llega contándole un conflicto con su jefe y luego de haber atravesado varios años de psicoanálisis, que en ese momento el psicoanálisis, hablamos de mediados del siglo XX, Sí, no es lo que ha alcanzado sus desarrollos hoy y en Argentina que tiene muy buenos desarrollos, ¿no? Bueno, pero en ese momento este paciente llega con su conflicto con su jefe y había sido interpretado como un conflicto con su padre. O sea, bueno, todo el desarrollo sí. que le habían interpretado. Y Frank simplemente le preguntó, ¿y usted puede cambiar de trabajo? Y el hombre dijo, sí, en ese momento y en ese contexto se ve que era fácil. Cambió de trabajo y bueno, recuperó su salud o su bienestar.
en ese sentido las preguntas son apelativas, es decir, te llaman a que vos puedas ver más allá de lo que está ocurriendo, que puedas ver otra posibilidad y que en todo caso la puedas elegir. Por eso, nuevamente, lo más importante es la capacidad de decisión que tenemos como seres humanos. Y que siempre estamos eligiendo. Porque muchas veces las personas Siempre. decimos, no me quedó otra que. Y nos cuesta hacernos cargo de elegí esto para aquello, para satisfacer tal necesidad, lo que fuese. Ujú, Y me parece que dentro de lo que escucho de logoterapia, la idea es, estás ujú, eligiendo, protagonizate, hacete cargo de, con las consecuencias, con lo que sea y con el ujú. para qué haces lo que estás haciendo, cuál es el sentido existencial, etcétera. Claro. Lo que pasa es que a veces realmente no queda otra opción, depende de las circunstancias, ¿no? El punto es poder trabajar, a lo mejor posteriormente, qué otras cosas se pueden vislumbrar, qué otras posibilidades existen, porque también es real que hay restricciones que no son determinantes, pero sí son condicionantes. Claro. Entonces, uno vive en un contexto. A ver, la pandemia nos condicionó un montón de cosas. Ujú. O sea, a veces uno puede decir, no me queda otra cosa que quedarme en mi casa. Sí, también podía salir y transgredir, por ejemplo. Eh, pero a veces hay que pensar las restricciones externas y también las restricciones internas. Porque hay personas que están tomadas por sus miedos, que están tomadas por su condición genética, y entonces es muy difícil sobrellevarlo o sobrepasar ese condicionamiento. Pero digamos, lo que hay que trabajar es el autodistanciamiento, que la persona pueda salir de ese foco de encierro y Sí, ver otras perspectivas. O sea, claro. eso es un poco lo que hacemos desde el trabajo logoterapéutico, empezar a vislumbrar posibilidades, eh, elevarnos por nuestra condición espiritual más allá de esas condiciones que nos limitan. Muy bueno esto que traes de autodistanciarse y poder mirar desde el Ujú. balcón otras perspectivas. Yo te voy Así es, traduciendo como me sale lo que vos decís o lo que voy interpretando. está, está muy Eh, bien. el Centro de Análisis Existencial, yo recuerdo que existe hace muchos años, Cecilia. Calle Santiago, me Desde el año acuerdo. 2006, exacto. Lo fundamos en el año 2006 con el primer congreso de logoterapia que se celebró aquí en Rosario, en la sala Labardén. Vinieron logoterapeutas de todo el mundo, muy importantes. Estuvo Eugenio Fisotti, ese discípulo que recién nombré, Sí, que era italiano. Bueno, nosotros trabajamos de la mano del doctor Jerónimo Acevedo, que fue amigo personal de Víctor Frank. Va a estar con nosotros el 12 de marzo dando justamente una clase de nuestro curso de formación en logoterapia. Y bueno, valiosos representantes de la logoterapia de todo el mundo. Entonces, en ese congreso presentamos lo que veníamos trabajando con un grupo de personas aquí en Rosario, con el psicólogo Raúl Sutich, sí. la psicóloga Natalia Comino, creo que vos la Sí, conocés, la conozco, Nati. y bueno, con ellos empezamos a hacer talleres, a reunirnos, a pensar de qué modo podíamos difundir la logoterapia aquí en Rosario. Bueno, entonces se nos ocurrió, en ese momento lo llamamos Logoterapia Rosario, Mm, y bueno, en el año 2008 inauguramos la sede de calle Santiago, antes Santiago. estábamos en calle Oroño, y bueno, desde entonces ya vamos a cumplir 16 años de trabajo constante en la ciudad. Estamos como Centro de Análisis Existencial Víctor Frank, reconocido por el Colegio de Psicólogos, entonces bueno, de ahí tenemos mucha también conexión con la sociedad. Veníamos haciendo trabajos, yo hice la formación en Buenos Aires en el año 2000, 2001 y 2002, son 3 años, y bueno, a partir de allí mi vida profesional tomó este rumbo, ¿no? Yo venía trabajando siempre preocupada por la cuestión antropológica, ¿no? O sea, por pensar al ser humano como una unidad y como una totalidad, no como partes separadas, que la conducta por un lado, que el inconsciente o los conocimientos, o sea, Seguro. somos todo eso y un poco más porque lo distintivo o lo específico de la logoterapia es incluir la dimensión espiritual, que no hay que confundirla con religiosidad, es decir, la religión es una expresión
de la espiritualidad, pero no es la única. Es decir, hay otras expresiones de la espiritualidad humana, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, el arte, Mm, la música, eh, los valores. Entonces, todo ese mundo es específicamente humano. El amor, por ejemplo, o sea, sí, el amor humano, en el libro El hombre en busca de sentido tiene un pasaje que a mí me encanta, que cuando él deja de ver a su esposa, los primeros meses estuvieron en guetos, pero sí, después los separaron, hombres y mujeres, ¿no? Entonces cuando él la extrañaba profundamente y le encomienda a un amigo que si él no sobrevive y él sí, y se encuentra con su mujer, que le dijera que el amor que él había sentido por ella compensaba totalmente todos esos años de sufrimiento. Bueno, un mensaje de profundidad. Y él dice también que el amor es lo único que nos va a salvar como seres humanos. Es la meta del ser humano, la más profunda. Entonces, bueno, ¿eso por qué? Porque tenemos esta dimensión espiritual. No somos únicamente un psiquismo o únicamente una biología, una genética, lo neurológico. O sea, también tenemos esto, que a veces se opone sí. justamente. ¿Qué quiere decir? A veces valoramos o preferimos más allá de nuestra necesidad biológica o postergamos nuestra necesidad biológica o psicológica porque elegimos algo superior. Claro. Una pregunta respecto a... Me refiero, bueno, por ejemplo, sí, No, decilo, termínalo. dale, dale. Ah, no, No digo, no estoy hablando de, cuando digo superior no digo algo sumamente enorme, digo, a veces ponernos a estudiar en lugar de quedarnos durmiendo es oponernos a nuestra, qué sé yo, naturaleza y decir, bueno, me levanto y me pongo a estudiar, por ejemplo, ¿no? Eso es un valor superior, no es que estoy hablando de cosas muy extraordinarias. sí, sí, ni hablar. ¿La logoterapia también atiende a niños? ¿Hay terapeutas Sí, para hay niños? algunos profesionales, por ejemplo, Natalia trabajaba, en este momento no está viviendo en Rosario, pero ella trabajaba con niños, trabajaba muy bien y hay muchas formas de pensar todas las posibilidades que un niño tiene, ¿no? Ujú. Para desplegar. Una vez Y leí, hay ahora quienes se estoy, especializan. claro, estoy recordando un artículo sobre, yo soy orientador vocacional y creo que Ajá. en la cátedra, si bien no estaba en la bibliografía, eh, no me acuerdo qué autora hablaba de las elecciones vocacionales de la logoterapia. O sea, adolescentes seguro que sí. Ujú. Sí, hay muchísimos trabajos digamos, todas las problemáticas actuales pueden ser abordadas por la logoterapia. ¿Por qué? Porque son problemáticas humanas. Entonces hay quienes se especializan en orientación vocacional, en adolescentes, en niños, en adultos mayores. Es decir, hay todo un desarrollo. Una de las veces que vino Víctor Frank a la Argentina, Ah, vino. eh, sí, sí, vino 3 veces. Ah, pa. La última vez, sí, o sea, una de las veces fue después de la Guerra de Malvinas, que lo convocaron para poder, bueno, dar un mensaje a la sociedad y llenaron el salón de actos de la Universidad de Buenos Aires, que no se podía, no podía entrar nadie más, la cantidad de gente que fue, porque el tipo tenía como una personalidad muy seductora, muy apasionado y Sí. llegaba muchísimo. No sé si ustedes pueden ver en YouTube muchísimos videos que están subidos de Ah, voy a empezar a entrevistas o de mirar. conferencias. Sí, sí, buscá Víctor Frank vas a encontrar un montón. Eh, y realmente cuando uno lo escucha, siente esa pasión, ¿no? Nosotros estamos trabajando con un material inédito que hemos recibido el año pasado de la doctora Beatriz Rodríguez Gallo, que era una psiquiatra rosarina que lo conoció, Sí. y en la década del 70 más o menos le hizo una entrevista por intercambio de cassette. Ella estaba estudiando en España y bueno, le envió a Viena sus preguntas y él se las responde. Bueno, y yo recibí esa grabación, así que la queremos trabajar porque también es eh, muy apasionado y lo que llama la atención es la actualidad, a pesar del tiempo, ¿no? Y él decía eso justamente, que él creó la logoterapia, pero a nosotros nos toca enriquecerla y contextualizarla. O sea, no es lo mismo siglo XX que siglo XXI, no es Claro. lo mismo Europa que Latinoamérica. Y bueno, y él en América y especialmente en Argentina se sintió muy bien escuchado, muy bien recibido. Desconocía. Ahora vamos, da para Bueno. hablar 2 horas más o menos con vos porque un libro abierto realmente.
Y si Este, si me dejas hablar, yo sigo. no, sí, ya sé. Pero bien, muy, muy jugoso. Ahora vienen, vos me mencionabas unos Gracias. cursos, acá tenemos los flyers para pasar. Sí, Le voy a pedir a Loana, ahora los va a pasar. Ya los pasamos antes, volvemos. Ahí vemos el curso Logoterapia y Análisis Existencial, 12 de marzo. Falta poco, ¿no? Abril, 7 de mayo, junio, julio sí, y sí, 13 de sí. agosto. Son 6 encuentros. 6 encuentros. 6 encuentros. Si hacemos una formación, porque creo que es una de nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, digamos, si estamos aquí, esto es para transmitirlo, porque es un mensaje muy positivo y que hace muy bien, y que da herramientas de trabajo concretas. Entonces, realmente nosotros optamos por una formación profunda que se pueda ir asimilando poco a poco, por eso lo hacemos con una frecuencia mensual. Damos el curso y brindamos material bibliográfico para que se vaya completando, porque creemos que la mejor formación es la lectura de los textos de Frank, ¿no? Nosotros lo que hacemos es traducirlos, explicarlos. Hay algunas cosas que son sencillas, que son como de sentido común, y otras que son más complejas, Claro. porque tienen toda una elaboración teórica, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es brindar un curso que lo hacemos, ha quedado así, ¿no? De casualidad. Los años pares hacemos la introducción, Sí. es decir, la aplicación de la logoterapia en todos los ámbitos que se pueda aplicar. Hacemos, la primera clase es una contextualización de lo que es la logoterapia y de lo que fue Víctor Frank y su obra, ¿no? Sus antecedentes, sus influencias de la filosofía y de la psicología. Y después vamos viendo cómo se aplica en la psicología, en la medicina, en la Ujú. educación, en lo sociocomunitario y en lo laboral. Esos serían los 6 módulos. Buenísimo. Y el segundo año, que digamos no son correlativos ni son obligatorios hacer los dos, pero hacemos años pares la introducción, años impares hacemos la aplicación clínica de la logoterapia. Y que, bueno, ahí desarrollamos toda la psicopatología que desarrolló Frank, y las técnicas específicas. Entonces, también incluimos en los últimos encuentros cómo se hace un psicodiagnóstico existencial, porque se han desarrollado test específicos para indagar la dimensión de sentido de la persona, ¿no? Sí. La realización de los propósitos, por ejemplo, cómo se encuentra una persona, porque una de las cosas que definió y que observó Frank en uno de los viajes justamente a Argentina, usó esta palabra, el vacío existencial. Claro. Una vez que se resuelven los conflictos, una vez que se superan los traumas, hay personas que te dicen, bueno, ¿y ahora qué? Tengo lo que quiero, lo superé, pero siento este vacío o no sé cuál es la misión en mi existencia. Sí. Entonces, esta idea del vacío existencial sería lo específico de la logoterapia, ¿no? Después Exacto. se aplica como terapia inespecífica, como complemento de otras técnicas o de otras corrientes psicológicas. Estoy hablando estrictamente desde la psicología, que es mi profesión. Sí, sí. Pero se puede aplicar en medicina, o sea, cualquier especialidad médica que conciba el ser humano con estas características lo va a evaluar y lo va a mirar de una manera diferente. No va a anotar todo en la computadora y dar una receta y chau. O sea, Se va a ocupar de sus de sus circunstancias, de su circunstancias. historia, de por qué tiene esa dolencia. O sea, Jerónimo Acevedo, que es médico, dice siempre que hay un modo humano de enfermar, no hay enfermedades. O sea, cada uno toma su enfermedad con su biografía, con su historia, con su contexto. O sea, no se vive siempre igual. ¿Está en O sea, el Rosario, factor Acevedo? que provoca la enfermedad puede ser el mismo. Acevedo es de Buenos Ah, Aires. mira. Viene a visitarnos cada vez que lo invito porque, bueno, tenemos una muy linda amistad. Qué bueno. Y también hay el 12 de marzo, sábado a las 9 horas, ahí en calle Santiago 1149, planta baja, uno. Sí, Ahí vamos a poner el flyer. La introducción a la logoterapia y análisis existencial. Eso es aparte, es exacto. otra. Esa es la primera clase del curso. Lo que pasa es que Ah, lo hacemos por módulos y se puede cursar los 6 módulos y obtienen una constancia que está avalada por el Instituto de Viena, porque bueno, cada uno de los institutos del mundo han recibido un sello avalado por este Instituto de Viena, y también como profesional uno puede obtener el aval. Y entonces, bueno, tiene ese respaldo, ¿no? Que está reconocido por la sede central. O sea, en Viena está aún la segunda esposa de Frank, ah, Eli,
y era 20 años menor que él, entonces bueno, aún vive. Su nieto, que hemos hecho una linda amistad también, Sí. y están llevando adelante, bueno, ese centro que coordina las actividades de todos los centros que hay en el mundo. Bueno, nosotros estamos incluidos en esa categoría. Pero lo que ofrecemos es un curso que puede ser completo. Para completarlo hay que entregar un trabajo final, que Sí. siempre tiene que ver con alguna aplicación, pero también se pueden cursar en forma independiente. Suponete que a alguien le interesa conocer más de Víctor Frank. Bueno, puede ir a la primera clase y no continúa todo el curso. Yo quiero O ir puede ir, a las otras. a- No, decía que quiero bueno, ir a con la mucho primera. gusto. A ver, ¿cuánto dura? Porque hago el programa. Ah, claro, es de 9 a 1. Bueno, capaz que Justo lo te dejo agarra el grabado. programa. No, pero puedo hacer las notas en la semana, veo, porque la verdad que me encantaría estar en esa. Dale, bienvenido. Y lo hacemos así, este año apostamos por hacerlo presencial. No sé cómo nos va a ir realmente, pero es la riqueza del curso. Nosotros lo que logramos con este curso es ir incorporando profesionales de logoterapia, porque bueno, sabemos que no hay muchos, Sí. y bueno, y la idea es que se incorporen como una lista de profesionales en Rosario que aplican esta línea, que se sigan formando con nosotros, que hagan talleres. Ujú. Hay exalumnos que han planteado en sus trabajos finales una propuesta práctica y la han llevado adelante. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos el espacio del centro para que lo puedan hacer. Y entonces es una forma de hacer una red y de difundir la logoterapia concretamente. Virtualmente se puede hacer también, pero bueno, hay tantas ofertas virtuales. El curso virtual lo hacemos desde Buenos Aires, desde el Centro Víctor Frank, al que también pertenezco. Sí. Y entonces digo, bueno, quiero recuperar la riqueza de lo presencial, de la cercanía, del vínculo. Vamos a ver si la gente se anima, ¿no? Yo creo que Con todas sí. las medidas de Así, cuidado, por sí, supuesto, pero creo que está sí, bueno poder volver a esos encuentros que eran muy enriquecedores. sí, sí. Aparte, bueno, si uno va a un bar y se sienta y ya no sé. O sea, hay esas contradicciones de la vida Exactamente. cotidiana que son otro Sí, tema, sí, sí. entonces que la gente vaya a lo presencial, a la energía que se Sí, sí, de transmite. hecho yo estoy haciendo atención presencial ya hace mucho tiempo, así que bueno, las cosas han cambiado, pero uno tiene que ir adaptándose. O sea, nosotros apostamos, este año lo debatimos mucho con el grupo con el que trabajamos, que bueno, actualmente Leticia Lombardi, Mauro Micheletti, Ujú. Raúl Sutich, entonces con ellos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Le hacemos presencial. Vamos a ver Bárbaro. cómo resulta. Y Muy después bien. tenemos pensados otras actividades con gente que se ha incorporado, Marianela Borrás, que es nuestra psiquiatra, que ha comenzado a trabajar también en el consultorio, Ujú. y algunas psicólogas que, bueno, les hemos invitado a participar en algunos talleres para dar durante el año con 1 o 2 encuentros. Eso lo vamos a ir después difundiendo en las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Ah, bueno, después cuando suba la nota a YouTube o alguna, las voy a buscar y las voy a poner también para que la gente sepa a dónde Bueno, direccionarse. Y bueno, este programa se llama Venga lo que gracias. venga en el sentido de mantener ecuanimidad, venga lo que venga. Una sonrisa, dice Ravi Shankar, en el rostro, que nazca del Ujú. corazón, es el éxito espiritual o algo así en la vida, que no significa que uno va a festejar, no sé, la muerte de un ser querido, pero sí que va a poder mantener un para qué, un por qué seguir, justamente en su Ujú. existencia y bueno, el dolor formando parte de nuestras vidas, como dicen los budistas, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y creo que la logoterapia va en cierto sentido en esa línea de vuelvo al hombre en busca de su sentido en unas circunstancias Claro. completamente adversas, Víctor Frankl teniendo un para qué en su corazón. No, Víctor Frank decía que existen dos tipos de sufrimientos, A ver, el evitable y el inevitable. ah, mira. Hay algún sufrimiento que puede ser evitado. Todo eso hay que tratar de evitarlo. Si te duele la cabeza, tomate un analgésico. Si estás con una decisión que no puedes tomar, pero hay opciones, tenés que animarte a tomarla. Ujú, Pero hay cosas que no se pueden elegir ni cambiar. Vos dijiste recién, la muerte de un ser querido. Eso es inevitable. ujú. O sea, es un sufrimiento que no puedo evitar. Bueno, tengo que
aprender o tengo que sobrellevarlo con la mejor actitud. Entonces, digamos, el dolor puede ser físico, como vos decís, y puede ser no evitable, pero él hacía esta diferenciación. Hay un dolor o un sufrimiento que puedo evitar y otro que no puedo evitar. Maravilloso, maravilloso. Felicitaciones por tantos años, por ese entusiasmo de seguir Gracias. transmitiendo la obra de Víctor y formando terapeutas que también le hacen a la gente, a la sociedad. Así que, Ujú. nuevamente, felicitaciones por esa perseverancia desde el 2005 y ese compromiso y el respeto. Así que Bueno, bueno, estamos, muchísimas gracias, Alejandro. no, a vos y bueno, seguimos en contacto y seguramente de alguna manera me las ingeniaré para estar por lo menos el 9 perdón, el El 12, 12 a las 9 horas a 12 13 de marzo. el 12 de marzo, sí, exacto, Sí, sí, ahí en sí, calle sí. Santiago. Así que bueno, un fuerte Dale, abrazo, excelente perfecto. finde y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias. Muy bien.